Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, sin tanto preámbulo, para mí me da mucho gusto que el día de hoy podamos tener una charla con una persona que yo admiro mucho por la labor que ha realizado, ya más de 10 años, si no me equivoco, de conocerla. Eh, Últimamente, los últimos 9 platicábamos precisamente en el preámbulo, que no nos hemos visto, pero sí tenemos la oportunidad de tener contacto a través de las redes sociales. Y pues bueno, les presento a todos ustedes a la psicóloga Carla Patricia Fragoso López. Ella la conocí desde hacía más de 10 años trabajando en la clínica de autismo aquí en Huatulco. Me imagino también alguien acá en nuestras redes la ha de conocer. Ella trabaja mucho el tema del autismo, pero bueno, antes de entrar en materia, pues quisiera primero que nada, Carla, que nos platicaras, ¿no? Un poco acerca de ti, quién eres, cuál ha sido tu trabajo, tu recorrido, dónde estás ahorita. Carla, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo estás? Un placer y un gustazo. Y efectivamente, ¿no? Hace varios ayeres de habernos conocido justamente en Huatulco, que bueno, para mí es una etapa de mi vida súper importante. Y bueno, les platico rápidamente y brevemente qué ha sido esta parte profesional y académica, ¿no? Para entrar un poquito en el tema y vayámonos conociendo para los que no tienen gusto de conocernos y yo a ellos, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicología clínica, tengo una certificación en diagnóstico y detección de trastornos del espectro autista, diplomados en la formación terapéutica, justamente en TEA, ¿no? Básicamente toda mi formación académica, después de terminar la carrera, ha girado alrededor y en torno de los trastornos del espectro autista, con más de 10 años de experiencia en este camino del autismo. He sido cofundadora de algunas clínicas como la que ya mencionabas en Huatulco. Y bueno, actualmente soy la coordinadora de la clínica de autismo del DIF estatal. Yo radico en el estado de Chiapas. Y bueno, como mencionábamos hace rato, ¿no? Huatulco fue el lugar donde nos pudimos conocer laboralmente y socialmente hablando. Y bueno, ahí fue parte de la historia y también parte de tocar puertas, ¿no? Y en este camino de tocar puertas para cada uno de los niños, cada una de las familias en las que ha llegado este diagnóstico. Y que bueno, es un camino que agradezco a la vida y a Dios que cada día se sabe más, cada día hay más personas interesadas en el tema, porque si bien es cierto, hace 10, 15 años no había tanto sobre esto, ¿no? Eran pocas las personas, eran pocas las instituciones. Y bueno, hoy por hoy estamos en esta lucha aún falta mucho, pero me siento orgullosa y me siento satisfecha de ver que cada día se habla más del autismo como algo más cotidiano, más real, más de respeto, rompiendo paradigmas y rompiendo mitos, ¿no? Que a través de la historia han cubierto y han sido grandes topes para muchas de nuestras familias. Sí, así es. Recuerdo mucho, ¿no? Que en el mes de abril, todavía creo que en Huatulco se sigue realizando estas actividades, estas marchas, ¿no? Que empezaron precisamente contigo cuando estabas acá y veo que se quedó, vino para quedarse y tener esa voz a través de estas manifestaciones, ¿no? Donde en algún momento tuvimos la oportunidad también Sí. de participar. Y bueno, fíjate que en esto, pues me gustaría empezar con esta pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autismo? Porque de repente pareciera que no tenemos como que muy claro todo esto. Incluso los mismos psicólogos parece que no tuviéramos claro de qué hablamos cuando estamos hablando de autismo. Fíjate que hablar de autismo conlleva muchas incógnitas y lleva también a muchas, yo te hace rato también todavía, ¿no? Hablando desde una manera, teóricamente hablando, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo que principalmente nos va a abarcar, ¿no? Estos déficits permanentes en la comunicación y en la reciprocidad social, pero también en estos patrones repetitivos y restringidos de conducta, de acciones e intereses. Sin embargo, hay alertas diagnósticas que son las que los papás, ¿no? Por lo regular son las que vemos en casa, la que los maestros en preescolar pudieran detectar, la que muchos pediatras o médicos generales en una primera instancia y en un primer contacto, ¿no? Pudieran empezar a detectar para poder hacer una buena canalización, hacer un diagnóstico formal, ¿no? Hablar de autismo se conlleva a una condición de vida,
¿no? Hay muchas, todavía muchas incógnitas, desde si se debe de decir persona con autismo o autista, desde si es una condición de vida, ¿no? Desde si es una discapacidad o no una discapacidad. No, realmente hablar de autismo conlleva muchas situaciones, pero lo agradezco, realmente agradezco estos puntos de reflexión que nos hacen pensar más allá, nos hacen reflexionar y nos hacen buscar, ¿no? Y esta lucha, como lo que mencionabas, los 2 de abril, el 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, y parte de lo que me siento orgullosa es de lo que mencionabas, ¿no? Saber que dejaste un poquito, ¿no? Un toque ahí en Huatulco y en algunos otros municipios de Oaxaca, hacia esta lucha y hacia esta búsqueda, ¿no? No solo de un diagnóstico, no solo de un concepto científico que nos defina como tales, ¿no? Sino también de una mejor calidad de vida, ¿no? Y no solo para el niño o la niña que ha sido diagnosticado, sino para toda la familia, porque cuando llega el diagnóstico a este niño o a este pequeño, fíjate que es un diagnóstico que afecta a toda la familia, donde hay una modificación total, ¿no? En todo el ritmo, ¿no? No es solo el niño tiene, ¿no? Realmente hay una modificación en los roles, en las actividades, en los horarios, en una búsqueda, ¿no? Para empezar a saber qué tiene mi hijo, ¿no? Y bueno, voy a mencionarte algunas alertas porque, como bien lo mencionas, todavía hay muchas estas incógnitas, ¿no? De saber, híjoles, ¿cómo sé que tiene o que no tiene, ¿no? ¿Cómo sé que si solo es un problema de lenguaje o solo es un problema de timidez, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es porque solo se parece a papá? ¿Qué pasa porque todavía hay personas que siguen pensando que es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de madurez. Y bueno, lo que pasa es que parte de estas alertas diagnósticas que son más visibles para muchos es este retraso o este nulo lenguaje verbal, ¿no? Esta situación donde a veces se presenta la ecolalia, donde estamos hablando de repetir, ¿no? Lo que la otra persona dice, o hablar en tercera persona. Estamos hablando también de un déficit, ¿no? En esta reciprocidad social y en esta convivencia social. Estamos hablando de una ausencia, de un juego simbólico, muchas veces, de conductas repetitivas, en algunos de ellos movimientos estereotipados, de nulo o poco contacto visual, ¿no? En esta situación donde empiezan a atender problemas también de conductas más complicadas, donde los papás empiezan a decirnos, es que antes era más fácil regular este berrinche, ¿no? Estas alteraciones sensoriales que yo agradezco por fin empiecen a tomarse en cuenta, ¿no? Donde dicen, es que se tapa los oídos cuando está la licuadora, cuando pasa el camión del gas, ¿no? Hay, en algunos tonos de voces, ¿no? Se esconde abajo de la mesa, no le gusta que lo toquen, le molestan las etiquetas, cortarle las uñas o el cabello pareciera doloroso, ¿no? Y bueno, por desgracia, la verdad es que, sobre todo en esta parte del lenguaje, todavía escuchamos comentarios como, está muy chiquito, es porque está muy consentido, es porque es hijo único, ¿no? Y por desgracia, a veces estos comentarios no solo son de la misma familia, algunas veces también son de algunos profesionistas, ¿no? Donde obviamente el desconocimiento de esto hace la pérdida de un tiempo valioso, ¿no? Yo creo que la principal barrera a la que nos enfrentamos en el autismo es la ignorancia, es el no conocerlo, ¿no? Y esto nos lleva a una pérdida de tiempo que finalmente, por desgracia, el tiempo no regresa. Y entonces cuando mamita llega con un médico general o con un pediatra, dice, oye, es que a mí me preocupa esto, ¿no? Fíjate que yo noto que mi hijo ya hacía cosas y las dejó de hacer, no, todavía no habla, no me ve, no juega, y nos dicen, espérate, todavía hay tiempo, ¿no? Está muy consentido, es hijo único. Por desgracia pasa 1, 2 años, ¿no? Y ese 1 o 2 años, terapéuticamente hablando, tú lo sabes, pues muchas veces nos marca, ¿no? Muchas diferencias en cuestión de intervención, ¿no? Entonces, si tú me dices que estamos hablando de autismo, pues bueno, yo te podría decir que hablamos de una lección de vida, hablamos de una condición de las personas, hablamos también de grandes enseñanzas y de retos, ¿no? Es un viaje, no sé si te acuerdas, casi siempre que doy una conferencia les platico el viaje Holanda. Y es un viaje que todas las familias hacemos cuando llega el diagnóstico a nuestros hijos. Y te lo voy a contar bien rápido, porque Sí, yo sé que sí. es muy larga. Pero cuando nosotros nos embarazamos, empezamos a hacer una gran planificación. Desde si va a ser niño, va a ser niña, quién se va a aparecer, ¿no? El color, cómo vamos a decorar, la ropa, ¿no? Bueno, pensamos hasta qué carrera va a estudiar y si son personas tan obsesivas como yo, casi casi determinamos en qué escuelas, en qué tiempos, ¿no?
Sí, sí. Este, Sin embargo, cuando llega el diagnóstico de autismo, te das cuenta que no llegaste al lugar a donde estaba planeado y llegaste a un lugar diferente, ¿no? Un lugar donde no sabes nada, ¿no? O sea, la verdad es que no conoces el idioma del autismo, no sabes qué tiene, no sabes a dónde ir, no sabes qué es lo correcto, ¿no? Y es un viaje en el que nadie está preparado, es un viaje en el que tú ves a la gente ir y venir con lo que tú pensaste que ibas a hacer y no es así. Mientras los demás llevan a sus hijos a la clase de ballet y de karate y de natación, tú vas a terapias de lenguaje, tú vas a terapias ocupacionales, tú vas a terapias de aprendizaje. Mientras tus amigas hacen grandes fiestas de cumpleaños, pues quizás los tuyos no son tan grandes, ¿no? Son más reducidos. Donde mientras las otras familias tienen 10 opciones a qué escuela inscribir a tu hijo, tú estás en la búsqueda de una escuela que le permita, ¿no?, ingresar, ¿no? Entonces es un viaje de vida que en lo personal me ha enseñado muchas cosas profesionalmente y personalmente hablando. Y hablar de autismo, y tú lo sabes, podría hablar yo todo el día y me encanta. Es un mundo mágico, realmente es un reto, pero también hay muchas cosas que valen la pena, que realmente cada uno de estos niños y cada uno de estos jóvenes y estos adultos, cada una de estas familias tiene grandes lecciones de vida, ¿no? ¿Y por qué te menciono adultos? Y antes de que se me vaya, porque también nos hemos enfocado mucho en esta parte de esta intervención temprana que es muy buena, es fantástica, es necesaria, pero no hay que perder de vista que estos niños que ahorita tienen 2 añitos, 3 añitos, van a crecer y van a ser adolescentes y van a ser adultos. Y este diagnóstico es de por vida. Y entonces creo que también hay que empezar a hablar de autismo en adultos, creo que también hay que empezar a tocar piedras y a tocar puertas para trabajar y abrir más campos, ¿no?, de intervención y laborales y sociales en esta cuestión y en este grupo, ¿no?, de personas adultas con TEA y de familias donde están en esta misma búsqueda de saber, ¿y ahora qué hago?, ¿no? ¿Y hacia dónde voy? Sí, es un tema muy, muy amplio, como tú lo acabaste de comentar, porque no solamente se trata de la parte clínica, sino de todo lo que hay alrededor, ¿no? Como mencionabas, los papás, tal vez los maestros, ¿no? Bueno, Entonces, los hermanos. sí, exactamente, y hablabas también de algo, yo una vez lo escuché, que creo que es algo de tanatología, en algún momento lo tocaron, algo así sobre que cuando nuestro hijo nace con alguna discapacidad, nosotros tenemos que vivir un duelo también, porque es esa idea que tenemos de este hijo que decías hace rato en esto del viaje a Holanda, pues también el que tenemos que renunciar para hacer estos cambios que tú comentabas, ¿no? De repente, pues unos van a clases de natación y otros van a terapia de lenguaje, ¿no? O sea, son cosas muy interesantes esto que mencionas acá. Y esto me lleva a otra pregunta, ¿no? A ver, entonces, ahorita hablando de niños, más en un futuro Uh -huh. hablando de cuestiones de adultos y cuestiones laborales, pero hay muchos profesionistas, psicólogos, Uh -huh. maestros, médicos, ¿no?, que se topan con niños con autismo, ¿no?, o con alguna situación similar. Y de repente les toca trabajar con ellos. Vamos a hablar específicamente más a la parte de los maestros, ¿no?, de Uh -huh. preescolar, de primaria, de secundaria, y donde ven una situación anormal en las conductas, ¿no? Es decir, este niño no es como los otros, lo catalogan así, ¿no? Y a veces hay algunos que cometen el error de generar el diagnóstico sin ser como los especializados. La Uh pregunta -huh. es entonces, ¿a quién le corresponde dar el diagnóstico del autismo y cuándo se establece este diagnóstico? Es decir, ¿hay un estudio neurológico para respaldar el diagnóstico? ¿No lo hay? ¿Qué nos podrías platicar sobre esto? Mira, actualmente ya tenemos escalas donde ya podemos establecer un diagnóstico con ellas. De hecho, debo decirte que ya tenemos una escala mexicana, que eso realmente para mí es fantástico. Sí. Y hace rato te decía, ¿no? Parte de esto es, y tengo ya una certificación en detección e intervención. Sin embargo, debo decirte que como psicóloga, y tú lo sabes, el primer paso que tenemos que hacer es siempre canalizar a neuropediatría.
porque el diagnóstico de autismo es muy complejo, ¿no? No es un diagnóstico en el que tú ves al niño 3 minutos y vamos, ¿no? Ya está el diagnóstico, ¿no? Y vámonos, ¿no? La verdad es que conlleva muchas cosas y, y haciendo una referencia de, y vamos a pensar en este maestro que está en preescolar, porque por lo regular es cuando empiezan a notarse, porque recordemos, si bien lo mencionaste, hay un proceso de duelo en este papá y recordemos que va a ser la primera, va a ser la negación. Y entonces, pues mi hijo es el más hermoso, es el mejor educado, es el más lindo, ¿no? Y entonces, pues cuando la maestra de preescolar llega y me dice, oiga, es que no juega con los demás, es que no se queda sentado, es que deambula por la escuela, es que no sigue indicaciones, es que no voltea cuando le digo su nombre, ¿no? Es que tiene algunos movimientos con las manitas, es que no soporta tocar el resistol, no, bueno, en fin, y N cantidad, ¿no? Vamos a encontrar a papás, como en todo diagnóstico, no solo en autismo, ¿no? La verdad es que cuando llega con un diagnóstico, sea cual sea discapacidad, sea cual sea, obviamente no vamos a decir, ay, sí, qué bueno, ¿no? No, la verdad es que vamos a decir, a ver, espérate, ¿no? Lo primero es que va a pasar es que sí vamos a decir, a ver, vamos a tener a papás muy complicados en este sentido de va a haber una negación tan fuerte que no vamos a permitir escuchar, ¿no? Vamos a bloquear. Y ahí empieza el trabajo difícil del maestro, ¿no? Porque donde este maestro se atrevió para empezar a decir, oiga señor, oiga señora, observo, hemos visto, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Y la mamá te dice, no. Y entonces el maestro se queda así de, Sí. ok, ¿ahora qué hago, no? O sea, porque se supone que era mi apoyo, ¿no? Desde ahí, la verdad es que mi reconocimiento a todos los maestros. Pero también vamos a encontrar a papás como en todos los lugares, y vuelvo a insistir, como en todos los diagnósticos, con y sin diagnóstico también, ¿no? Porque también los niños con y sin diagnóstico, los papás de estos niños con y sin diagnóstico, también somos muy complicados. Vamos a encontrar papás que también van a preguntar a la maestra, sí, fíjese que yo también lo observé, oiga, ¿y a dónde lo llevo? ¿No? Y entonces empieza la primera pregunta, ¿ahora qué hago? O sea, ¿a dónde voy? O sea, ¿lo llevo con quién? Lo llevo con el médico, lo llevo con el pediatra, lo llevo con la maestra, la llevo con el psicólogo, la llevo con el psiquiatra, la llevo con el neurólogo pediatra, sin tomar en cuenta todas las creencias religiosas que pudiéramos tener. Y entonces, lo primero que tendríamos que hacer es acudir a un neuropediatra. El neuropediatra y el psiquiatra tendrían que ser los especialistas quienes podrían emitir este diagnóstico. Y tú me podrías cuestionar, me podrías decir, oye Carla, pero pues tú eres psicóloga y ya tienes esta certificación. Sí, pero acordémonos que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, donde tenemos que ver esta neurología y tenemos que ver esta parte cerebral, donde no haya otra cuestión, neurológicamente hablando, que me pudiera estar justificando cada uno de estos síntomas que estamos observando. ¿No? Desde que no sabemos si hay una maduración, ¿no? Cerebral correcta, desde no sabemos si hay un tumor, desde no sabemos cuestiones neurológicas, donde va a ser necesario pedirle a los papás un electroencefalograma, donde va a ser necesario pedirle a los papás una tomografía, simple o contrastada, dependiendo del caso. Y entonces, oye, entonces en la tomografía y en el electro sale que tiene autismo? No. Lo que vamos a hacer con esos estudios neurológicos es descartar y evaluar la situación neurológica de ese pequeño. Y entonces vamos a ver que en la mayoría de nuestros niños todo esto sale bien y entonces decimos, neurológicamente hablando, nuestro cerebro está funcionando, ¿no? No hay el electro sale correcto, entonces decimos, ok, no hay epilepsia, ¿no? Entonces, punto bueno. Y entonces empezamos a hacer un diagnóstico diferencial que nos pueda arrojar el diagnóstico certero de lo que estamos hablando. Porque es bien importante esta parte de hacer un diagnóstico formal porque hay diagnósticos erróneos, ¿no? Donde a la primera instancia ya es autismo, ¿no? Y por desgracia también, hace rato te lo mencionaba, se habla más de autismo, pero también al hablar tanto de autismo, alguna vez se manejó esta parte de la epidemia del autismo, ¿no? Y pareciera que todos los diagnósticos ahora, el niño no se siente autismo, el niño no habla, autismo, el niño no juega, autismo, ¿no? Como hace algunos años con el déficit de atención, si te acuerdas que también hubo como un boom, ¿no? O sea, todo era déficit de atención, atención. hiperactividad. Sí, ¿no? O sea, todos, ¿no?
Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ser profesionalmente hablando y éticamente hablando. Creo que se vale decir, no soy la persona correcta, ¿no? No tengo la formación o los instrumentos necesarios en este momento. Canalizar a las personas correctas, ¿no? Porque finalmente no estamos hablando de una receta de cocina, estamos hablando de la vida de una familia, Sí. ¿no? Entonces, resumiendo toda tu pregunta, hay escalas ya, hay pruebas donde nos arrojan ya evaluaciones. Estamos hablando de un ADO, estamos hablando de un ADI, estamos hablando de un CRIDI, estamos hablando de un BM, o sea, estamos hablando ya, BM, perdón, estamos hablando ya de pruebas estandarizadas que nos arrojan, ¿no? Toda esta situación en cuanto a criterio diagnóstico. Sin embargo, siempre es sugerible la visita con neuropediatría o paidopsiquiatría, recordando obviamente que nosotros como psicólogos vamos a poder hacer una detección y posiblemente podamos dar un diagnóstico previo, ¿no? Pero no estamos autorizados para recetar, ¿no? Y es una de las cuestiones es que no todos, pero la mayoría de mis niños y jóvenes a veces es necesario medicar por diferentes situaciones, ¿no? Crisis de angustias, alteraciones de sueño, algunos sí presentan epilepsia, ¿no? Algunos sí presentan déficit de atención, o sea, hay comorbilidad y esta comorbilidad nos va a llevar a la necesidad de un medicamento y nos va a llevar a la necesidad de medicamentos que nos puedan mejorar la calidad de vida y que terapéuticamente hablando nos ayuden a avanzar más rápidamente con estos pequeños. Sí, ahorita que te escuchaba con todo esto, ¿no? Lo de la escala mexicana, pues no estoy muy metido en el mundo del autismo. Lo poco que sé lo he aprendido de ti también en algún momento de las charlas. Y esto, logro como entender un poquito esto de lo que para ti significa que hay una escala mexicana, ¿no? Una estandarizada en México es muy, muy significativo, porque a ti te ayuda bastante, más que estás metida en el tema, ¿no? Claro, sobre todo imagínate poder tener herramientas ya específicas, ¿no? Como las que te mencioné, donde realmente ya están hablando y ya nos dedicamos exclusivamente a hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Donde ya no utilizamos las pruebas que nos enseñaron en la universidad para toda una Sí, sí. normalidad, ¿no? Ya están establecidas, pero hablar ya de una escala mexicana, estás hablando donde ya fueron tomados en cuenta todos nuestra cultura, ¿no? Y obviamente Exacto. esto nos genera realmente a los que están realmente un estándar donde puedes confiar y decir, exacto, porque no somos la misma comunidad, ¿no? No estoy Sí. haciendo menos a las demás escalas, por lo contrario, todas las demás escalas obviamente no son mexicanas, ¿no? Y nos ayudan muchísimo, ¿no? Realmente son herramientas diagnósticas muy eficientes, muy eficaces, donde hay un entrenamiento específico para el manejo de cada una de ellas, ¿no? Pero saber que en México también ya estamos investigando, saber que en México ya hay investigación, saber que en México ya hay resultados, bueno, para mí es todo un orgullo, ¿no? Y conste y lo aclaro, no soy nada que ver con el comité de la creación ni nada, es una de mis maestras, Sí, sí. pero a mí me da mucho gusto, ¿no? Mucho orgullo que empecemos a hablar y que empiece a hablar México, ¿no? De mayor investigación. Sí, eso es algo muy, muy significativo, esta parte, que a veces que haya una escala contextualizada, me imagino, tiene un valor muy especial. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca del espectro autista. Yo recuerdo, por allá, si no me equivoco, por el 2010, 2011, no recuerdo con exactitud, tuvimos una charla con educadoras de preescolar de la zona 043 aquí en Pochutla y nos diste una charla de todo esto y hablaste del espectro autista. ¿Sigue vigente el espectro autista? Ya hay... Yo en ese tiempo entendía que había 5 trastornos dentro del espectro autista porque había una complejidad para diagnosticar el autismo y que estaban 5 diagnósticos englobados ahí. ¿Sigue esto? ¿Siguen estos 5? ¿Ya hay uno que tiene como más claridad? Mira, lo que pasó es que obviamente todo esto era en el DSM-4, ¿no? El Diccionario de Salud Mental, digo, para Ok. los que no manejamos esta parte. Y efectivamente, si antes manejábamos estos 5, ¿no? Actualmente estamos hablando, y también manejábamos un diagnóstico y criterios diagnósticos diferentes a los que estamos hablando ahorita, ¿no? Hace rato te mencionaba 2, que son los que ahorita estamos manejando, que cada uno de ellos conlleva un incisos e incisos diferentes, pero ahora son nuestros principales ejes diagnósticos, ¿no? Que tiene que ver con la reciprocidad y comunicación social y tiene que ver con patrones restringidos de conducta. Entonces, estos 2 van a ser nuestras vertientes en el diagnóstico. Cuando hablamos de espectro,
estamos hablando de una variante, ¿no? Y Ok. actualmente en esta variante estamos hablando, y no sé si podamos llevarnos a la imagen, digo, para todos, están allá en el hermoso Oaxaca y en el hermoso Huatulco, la playa, y cuando vemos esa playa azul, ¿no? No sé si te puedes llevar esa imagen mental, y esa playa tiene diferentes tonos de azul. Hay una parte donde se ve más transparente. Al fondo se ve una parte como más azul marino, ¿no? Hay algún lugar que se ve como turquesa, ¿no? Hay una parte que se ve sumamente oscuro que hasta pensamos que es como imposible de nadar, ¿no? Pero finalmente todo es azul. Estas vertientes o estas variables de tonalidades es a lo que vamos a estarle hablando un espectro, por estas variantes diagnósticas. Es decir, desde el azul más claro hasta el azul más oscuro, Ok. ¿no? Donde ahora hablamos ya, y damos el grado de 1, grado 2 y grado 3, pero basado en el nivel de ayuda que necesita esta persona a la que se le está haciendo este diagnóstico, ¿no? Ok. Entendiendo obviamente que va a estar basado obviamente en estas tonalidades, ¿no? Las que te menciono, desde lo más claro a lo más severo. Ujú. Entonces, prácticamente en lo de hace 10 años, ahorita ha cambiado entonces bastante, porque yo recuerdo Sí, en claro, esa cambió charla, mucho y fíjate que, ajá, recuerdo que estaba el Asperger dentro del espectro autista, todavía lo recuerdo, el trastorno de hecho degenerativo. estaba Ajá, había como 5 trastornos y ahorita síndrome de Red, ándale, degenerativo, sí, sí, ¿no? ha Y cambiado bastante. fíjate que cambió mucho con el DSM-5, ha sido totalmente criticado y analizado por muchos, ¿no? En estas variantes. Obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas personas a favor y en contra de esta Ujú. modificación tan amplia, profesionalmente hablando también haciendo cambios, ¿no? Porque obviamente también hace una gama más amplia, ¿no? Entonces a veces quien no podía, quien no cumplía los criterios ahora los cumple, ¿no? Para los papás, imagínate, ¿no? Cuando les estabas hablando de que su niño tenía un autismo y a otros era síndrome de Asperger, y hoy por hoy dices, todos son TEA, todos son trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, para los papás que fueron diagnosticados en aquellos ayeres, ¿no? Pues sí es así como de, ¿qué pasa con esto, no? Para los papás que son diagnosticados ya con esta nueva, sí, categorías diagnósticas, pues siempre entra la duda, ¿no? Y por lo regular siempre es una de las preguntas que me llegan y me dicen, ¿no? Oiga, pero, entonces el mío es Asperger o es autista, ¿no? Oiga, pero entonces, ¿no? Y estas diferencias, que bueno, hacen tan complejo lo que yo te decía hace rato, el diagnóstico. Por eso, de verdad, y vuelvo a insistir, en hacer un buen diagnóstico, en hacer un diagnóstico realmente profundo, un diagnóstico profesional y ser éticamente lo más correctamente posible, ¿no? Híjoles, por desgracia, googleas y pones curas para el autismo, vas a encontrar muchas, ¿no? Si tú googleas y pones, las personas que quitan el autismo, ¿no? También vas a encontrar muchas, ¿no? Y por desgracia todo esto está basado en algo muy triste, porque está basado en algo que se llama la necesidad de las familias, Sí. ¿no? Porque obviamente, si tú platicas con cualquier mamá, con cualquier papá, con cualquier familia, y si tú le dices que tú le quitarías el diagnóstico a su hijo, vistiéndote de, dime el personaje que tú quieras, ¿no? De calabaza, ¿no? A Ujú. las 2 de la tarde, ¿no? En la calle principal de Huatulco, ¿no? Dándole esta vuelta a la romana, ¿no? Brincando y cantando, y la verdad es que lo harían, ¿no? Lo harían por Sí. esta necesidad de ayudar, ¿no? Y por eso hago mucho recalco en esta necesidad de la ética y esta necesidad de conciencia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la contingencia en la que estamos viviendo, eh, para mí es impresionante ver en redes sociales cuántas personas, pues también están basándose en esta propia necesidad, ¿no? Y empiezo a ver lo que cuesta una sesión a distancia, ¿no? Y digo, híjoles, ¿cómo le haces para trabajar con el niño, no? O sea, a distancia, o sea, en la computadora, ¿no? Y Sí. los honorarios carísimos, ¿no? O sea, altísimos los honorarios, ¿no? ¿Cuántos profesionales están dando también estos cursos, ¿no? Con costos, y dices, oye, estamos en una situación mundial muy complicada,
Sí, fíjate ¿no? que ahorita que te escucho y hablando del diagnóstico, y, o no sé cómo expresarlo, o sea, sale caro el autismo, o sea, Claro, y lo menciono por las familias, porque también en su momento, cuando tuvimos la oportunidad de coincidir por allá del 2009, 2010, se construyó un pequeño albergue porque había personas de distancias largas para llegar a Huatulco y era realmente caro. Incluso se gestiona a través, todavía me ha tocado escuchar de los conocidos que tengo, que se gestiona la llegada de neurólogos para evitar nada más el puro traslado, pues porque el traslado para ir a estudios y todo es caro, pues, ¿no? claro. Esta cuestión me imagino que tiene como, es otro tema también, ¿no? De la parte Pues del diagnóstico y el tratamiento. claro, del diagnóstico, del tratamiento y como bien lo mencionas, ¿no? Del costo, ¿no? Finalmente vamos. mm, no desconozco ahorita cómo están allá. Aquí te voy a dar un promedio, Sí, ¿no? sí. Consulta neurológica, 1,200 pesos. O sea, la La pura consulta. consulta, la pura consulta. La pura consulta, ¿no? Ujú. Dices, híjoles. El electro, y 3,000 pesos. La Gestionando. tomografía, ¿no? O sea, la tomografía, porque recordemos que no todos tenemos una institución de salud que nos haga todo esto, ¿no? Exactamente. Recordemos también que por desgracia en algunas instituciones de salud a veces estos aparatos no funcionan y tenemos que esperar un largo tiempo. Sí. Obviamente no vas a ir al neurólogo una sola vez. Conlleva por lo menos una vez mínimamente cada 6 meses. Y me estoy viendo muy amplio, porque por lo regular, los neurólogos los están citando cada 2 o cada 3 meses. Ujú. Si a tu hijo le hicieron una detección de algunas situaciones y le mandas medicamentos, los medicamentos también son altamente costosos, ¿no? Uno de ellos, que en su mayoría, el 80% de ellos toma, no son esenciales, pero pues oscila entre 1,200 pesos. Es un medicamento diario. Y a veces no toman uno, toman dos o toman tres. ¿Y qué es? Estos niños pues también comen, visten, calzan y se enferman como cualquier otro niño. Y aparte, ¿qué crees? Que la escuela me pide un apoyo de una maestra sombra que obviamente mamá tiene que pagar. Sí, Y también, ¿qué crees? En las escuelas de gobierno, de 10 puertas que toqué, 9 me cerraron la puerta. cierto, Me tuve que ir a una escuela particular. ¿En cuánto está cierto. una colegiatura? Ahora, también tenemos que aclararlo. Hace rato también te decía que habemos papás de todo, ¿no? Habemos papás muy comprometidos, hay papás que merecen todo mi respeto, como muchas de las familias que conocí en Huatulco, que justamente es por el apoyo de ellos se creó todo esto que tú acabas de mencionar, porque hubo este apoyo y esta necesidad de estas familias que dijeron algo tenemos que hacer, ¿no? Y también hay maestros muy buenos, también hay maestros que se ponen la camiseta azul del autismo, ¿no? Y que están a trabajar, a estudiar, a investigar, ¿no? Y permiten el apoyo. Pero también hay maestros que al escuchar la palabra autismo es casi casi una sentencia, ¿no? Entonces, regresando y retomando también tu pregunta, ¿el autismo es caro? Híjoles, es caro en muchos sentidos, no solo en lo económico, ¿no? Es caro emocionalmente, es caro familiarmente, es caro económicamente, es caro culturalmente, es caro socialmente, ¿no? Hace rato decíamos, el diagnóstico no solo le pega al niño, le pega a los papás. Claro, ¿te imaginas en esta búsqueda de mamá y papá que uno diga, sí, algo tiene, y el otro dice, no, no tiene nada, ¿no? En esta Sí, búsqueda de, no, es que es como tu familia, no, es como la tuya, ¿no? sí, exactamente. Fíjate, ¿no? Y, y bueno, ahorita que hablabas de familia, ¿no? Bueno, eh, tengo a mi hijo diagnosticado con autismo. Ujú. ¿Qué sigue para la familia, para los padres? A esos padres que de repente en ese primer momento dicen, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿No?
tomando en cuenta todo esto que mencionas, ¿no? El duelo de la idea, la cuestión económica. Uf, sí ¿qué has encontrado en tu experiencia en situaciones como estas? Mira, cuando una familia recibe, y por eso te mencionaba hace rato a las maestras de preescolar, porque por lo regular es en esta edad donde muchas familias empiezan a reconocer que su niño tiene algo. Y muchas veces son las propias maestras las que empiezan a decir, oye, hay unos foquitos aquí, alertas, que me empiezan a llamar la atención. Los papás por lo regular tocan una, tocan dos o tocan tres puertas, profesionalmente hablando, porque estamos en la búsqueda de que nos digan no tiene nada, ¿no? O sea, es parte de. Empezamos a buscar, por desgracia, en esta nueva tecnología, y te lo mencionaba hace rato, ¿cómo le quito el autismo? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y vamos a encontrar mitos y vamos a encontrar muchas realidades y muchos pseudos especialistas y muchas pseudo instituciones que nos van a ofrecer esta cura. Muchos tocan esas puertas y esto conlleva, ¿no?, a quizás una pérdida de tiempo en esta cuestión. Muchas otras familias deciden y enfrentan esta situación con mucha fortaleza ambos, mamá y papá hablando como familia, como equipo, y es cuando deciden enfrentar esta situación, y es cuando deciden aprender de qué estamos hablando. En este viaje magnífico a Holanda, donde dices, sí, no sé el idioma, lo tengo que aprender. Entonces empezamos a aprender de autismo. Y entonces es cuando nosotros tenemos que, como profesionistas, enseñarle al papá desde qué es el autismo, ¿no? Desde qué sí es y qué no es el autismo. Desde cómo se puede comunicar y cómo no se puede comunicar. Los papás por verdad siempre me preguntan, oye Carla, pero, o sea, si le hablo, ¿me entiende? O sea, si le hablo, no le hablo, le digo, no le digo, lo toco, lo regaño, no lo regaño, lo miro, no lo miro. O sea, ¿qué le hago? ¿No? Y de verdad es 2,000 millones de ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un papá cuando reconoce que hay o algo está pasando con su hijo? Tiene que acudir a un especialista. ¿Qué tiene que hacer un papá que ya le dijeron, señor, me está llamando la atención esto, algo no está bien? Es acudir a un especialista. ¿Qué tiene que hacer un papá o una mamá que la propia familia le dice, oye, me llama la atención? Acudir a un especialista. Tenemos que acudir a especialistas, tenemos que aprender de autismo, tenemos que aprender a reconocer el autismo. No hay un formato para ser papá, no hay un manual para ser papá, y mucho menos cuando llega un diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Y la primera sugerencia que yo les doy a mis papás es que se pongan una cremita, se la pongan por todo el cuerpo y se le resbale todos los comentarios y todas las miradas que van a ver cuando salen al súper, al cine, a la tienda, a caminar, al consultorio médico, a la escuela. A la señora clásica que le va a decir, 2 nalgadas son los que necesita para poder educarlo, ¿no? O a la que le dice, fuera mi hijo, si me lo prestara con un día, yo se lo regreso, ¿no? Cuando estás en el súper y el niño llora y llora porque quiere una cosa y tú sabes que no se lo puedes comprar porque no siempre se lo vas a poder comprar. Y solo te dicen, qué mala madre es usted, ¿no? Cuando te encuentras a las críticas de la propia familia, ¿no? Cuando la gente somos y la sociedad y el ser humano es muy cruel, ¿no? Y cuando nos quedan viendo porque nuestro hijo o nuestra hija tiene algún movimiento estereotipado, ¿no? Cuando se burlan de él porque no puede comunicarse verbalmente, cuando se burlan de él o lo quedan viendo porque repite lo mismo o porque utiliza unas tarjetas para comunicarse. Esta cremita, yo creo que es una de las estrategias que más se tienen que poner en práctica. Porque finalmente, estas personas que emiten un comentario y una crítica no van a estar ahí para cuando nuestro hijo lo necesite, cuando nuestro hijo crezca, cuando nuestro hijo entre en una crisis, cuando nuestro hijo
ya no esté, o nosotros ya no estemos con nuestros hijos. Sí, Entonces, esto. ¿qué tiene que hacer una persona? Ser un especialista. Tiene que aprender de autismo, tiene que sentarse en las terapias, tiene que pedirle a sus terapeutas que le enseñen a manejar de autismo, tiene que aprender de su hijo. Tiene que aprender cómo comunicarse, cómo enseñarle, cómo estimularlo. Tenemos que empoderar a los papás. Los especialistas y los profesionistas tenemos la responsabilidad de empoderar a los papás, porque el éxito del tratamiento no es dentro de nuestro consultorio, de nuestra clínica. El éxito es que ese resultado que tú tienes como terapeuta, la familia lo vea saliendo de ahí, lo ve en el parque, lo ve en la plaza, lo ve en su casa, lo ve en una escuela. Ese es el verdadero éxito de un tratamiento, cuando tú ves que hay calidad de vida, cuando tú ves que ese niño se puede adaptar, cuando tú ves que esa familia empieza a surgir y empieza a tener un adecuado rol social, familiar, ¿no? Pero los papás y los profesionistas tenemos que empezar a tener un trabajo en equipo. Estos tiempos donde, y todavía lo hay, donde el terapeuta lo hace todo y el papá se queda afuera y no sabe ni qué le hizo, ni por qué lo hizo, ni cómo hacerle, y no sabe nada y sale del consultorio igual que como entró, ¿no? Tenemos que empezar a romper con eso, tenemos que enseñarles, tenemos que hacer calidad de vida, tenemos que hacer trabajo en casa. Imagínate esta situación, imagínate esta contingencia donde llevamos, ya perdí la cuenta de cuántos días en casa. Ya no es cuarentena, ya es confinamiento total. Sí, ¿no? No les enseñáramos a los papás cómo apoyar a sus hijos. ¿Qué hacen con ellos en casa? En cambio, ¿qué pasa cuando estamos teniendo un tratamiento, que es el que yo te puedo decir, en el que estoy trabajando actualmente, donde en las sesiones el papá es el que está ahí contigo, donde tú le estás enseñando al papá cómo hablarle, cómo no hablarle, cómo jugar con él, cómo interactuar con él, cómo llamar su atención, cómo poder jugar con él, cómo ser equipo, cómo poder interactuar, conocer por qué llora, por qué son sus alteraciones, diferenciar entre un berrinche y una crisis, ¿no? Diferenciar qué cosas son de un niño, porque es un niño y tiene 3 años, tiene que correr, tiene que brincar, tiene que romper, o sea, es un niño. ¿Y qué cosas son de autismo? Pero la única manera de que lo vamos a hacer es empoderando a los papás. El papá tiene que aprender de autismo. Te escuchaba y recordaba que igual en una de las charlas que tuvimos, dijiste una frase que la anoté acá, eh, creo que fue exacta, tal cual la escribí, porque ahorita te escuchaba, lo recordé. Un niño con autismo es un niño con autismo, ¿no? La Dando a frase es entender algo así. la frase es cuando Ah, conoces a un niño con autismo, conoces a un niño con autismo. ándale, exactamente. Pero Eh, finalmente, ¿sabes qué, ajá. Enrique? Trasladémoslo a cualquier otro niño. Pedro es Pedro, María es María, Juan es Juan, Luis es Luis, Enrique es Enrique, Carla es Carla. Sí, sí, es Entonces, que, ¿qué parecería si empezamos a hablar de autismo con esta normalidad de cómo hablamos de cada uno de nosotros? sí es. Este sería, yo creo que mi mayor lucha diaria, ¿no? Ya no es decir, ay, la niña que tienen, la mamá de la niña, la mamá de María, la mamá de Susana, la mamá de Alejandra, la mamá de... Mamá de, me acordé de un video que se llama El viaje de María, también nos lo enseñaste, ¿no? Ajá, María es una historia muy padre también, Uh-huh. su papá, ¿no? De hecho tiene una fundación y lo pueden buscar en Google y es toda una parte de, y tiene muchos videos y muchas historias fantásticas. Una de ellas para mí, la que más me gusta es la escuela de especialistas, ¿no? Porque te va reflejando cada uno de estos niños TEA con cada una de estas super cualidades y dice, pues mira, a ella le encanta cortar tiritas, él se aprende las cosas de memoria, ¿no? O sea, a él le gustan los números, a él esto. Y volvemos a lo mismo, Enrique, que no todos somos así. O sea, que no todos somos diferentes. Exacto, ¿no? Esta, Qué difícil poder determinar quién es normal, ¿no? sí. Híjole, ¿qué es normal? Sí, sí, es algo que fíjate que, como dices tú, se traslada a otros lados y es cierto, es la individualidad que de repente dejamos de respetar
queriendo convertir a las personas a nuestra percepción del mundo y no respetando quiénes son ellos, ¿no? Sino quiénes queremos que sean. Y esto... Uh-huh. ¿Ibas a Fíjate anécdota? que, ajá, relacionado a esto, hay una pregunta. Está el niño con diagnóstico TEA y está la familia. ¿El niño se tiene que transformar a cómo es la familia? ¿La familia se tiene que transformar a autismo? ¿Por Uh-huh. qué no hacemos estos puentes? Exacto. Donde respetemos, donde conozcamos, donde nos adaptemos, como lo haríamos con cualquier otra persona. Pero solo lo vamos a poder hacer cuando sepamos de autismo. Cuando empoderemos a estos papás, a estas familias y a estos maestros. Porque también es muy cierto, ese maestro que está en el salón y te dice, órale, sí, ya me llegó un niño con diagnóstico. Ajá, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, que alguien explique. Esa es la siguiente pregunta, fíjate, ¿no? Referente a los contextos escolares. Y aquí son dos preguntas las que tengo. La primera es como, ¿cuál es la responsabilidad de las escuelas? ¿Sí? O sea, ¿qué me toca a mí como escuela? Por ahí escuché que platicaste un poquito sobre identificar y hacer saber los ojitos rojos, pero ¿cuál es mi responsabilidad como escuela, como preescolar, como primaria? Y secundaria lo dejo porque creo que es la segunda pregunta que te voy a hacer, pero con esta, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué me toca? Porque decías hace rato, de 10 escuelas, 9 le cierran la puerta a un niño con autismo. Y en estas 9 están violentando los derechos del niño, están siendo justas en decir no puedo tratar a un niño con autismo. Es complejo esto también, ¿no? Y es una de las cosas con las que se enfrentan muchos papás. Entonces, ¿tú nos podrías platicar cuál es la responsabilidad de la escuela? Mira, hace rato yo te decía que yo creo que la principal batalla del autismo es la ignorancia. Uh-huh. Es bien difícil poder estar, y te lo mencionaba hace rato, estar de este lado, ¿no? Como profesionista es bien diferente a estar del otro lado como padre de familia. Estar como maestro es totalmente diferente estar de este lado, ¿no? Como maestro, ¿no? Y estar del otro lado como padre de familia también es diferente. Si tú me dices cuál es la responsabilidad de un maestro con un niño con TEA, yo te podría decir que la misma responsabilidad que tiene con cualquier otro niño. Okay. Sin embargo, estamos hablando de que esta responsabilidad tendría que ser más allá de cuando ya estás en una escuela. Por ejemplo, yo me voy a cuestionar, ¿cuánto estamos enseñando de autismo en la Universidad de Psicología? ¿Tú te acuerdas cuánto te enseñaron de autismo en la carrera? No, no lo mencionaba, yo lo conocí ¿Cuánto contigo. estamos, cuánto estamos enseñando de autismo en la normal, en la Escuela de Educación Especial? Es más, mira, vámonos a algo más fácil. ¿Cuántas escuelas tienen la estructura, la infraestructura, hablando de salones, de escuelas, ¿no? De espacio físico, para niños con discapacidad? No le pongas autismo. ¿Cuántas escuelas tienen rampas? Pocas. ¿Cuántas escuelas están adecuadas para un niño con una discapacidad física? ¿Cuántas escuelas tienen los materiales en braille? ¿Cuántos maestros saben braille? ¿Cuántos maestros saben lenguaje de señas? O sea, no es solo autismo, de verdad es que esto tú lo dijiste hace rato, es muy complejo y conlleva a trasladarse a muchos campos. Surgió esta parte de todos tienen derecho y todos a la escuela, ¿no? O sea, tienen que irse todos a la escuela. Y sí, como mamá yo te puedo decir, sí, claro, o sea, es que tiene derecho a esa escuela. Sí, pero como maestra, también te digo, oye, sí, pero, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque la verdad es que no sé. Y también te decía yo hace rato, se vale decir no sé.
Se vale decir, ¿sabe qué, señora? No es que no tenga cupo, no es que no sé qué hacer. Pero si nos permitiéramos decir, no sé, entonces la mamá te podría decir, aprendamos juntos. Si entonces empezamos a hablar de esta cultura de respeto y esta cultura, entonces tendríamos que hablar donde en estos cursos no solo tendríamos que estar aprendiendo cómo hacer una planeación académica, tendríamos que hablar de una formación académica mucho más amplia. Oye, pero tú me puedes decir, oye, pero para eso están las escuelas de educación especial. Sí, pero fíjate que también para las escuelas de educación especial, también obviamente hay alumnos. Y no todos los alumnos son candidatos para escuelas de educación especial. Así es. Como no todos los, ¿sí? O sea, entonces conlleva realmente una responsabilidad más amplia. Es un asunto también estructural, entonces, por lo que te estoy escuchando, ¿no? Porque estamos hablando Claro, de currículos de universidades, estamos hablando de estructura, ¿no? Sí, es prácticamente, va más estamos hablando, allá. claro, estamos hablando de materiales, de libros, estamos hablando de infraestructura de una escuela, estamos hablando de capacitación, estamos hablando de recursos, estamos hablando de cultura. Sí, entonces, si yo llego Simplemente, a reclamarle a una escuela porque no quieren recibir a mi hijo, porque no reconocen no tener la capacidad, también hay que reconocer que atrás hay muchas cosas, ¿no? Que nunca los prepararon para algo como esto, pues, ¿no? Y claro, como dices tú, no claro, solamente hablando de autismo, sino en general. claro, por eso te decía hace rato que lo que tenemos que hacer es romper con la principal barrera, que es la ignorancia. Así es. Tendríamos que aprender. Y no sé si te acuerdas, en ese algún tiempo, cuando estábamos trabajando en Hueco, era lo que se trataba, era de los cursos que se solicitaban sin importar nada, era órale, porque lo que nos interesaba era esta necesidad de aprender de autismo y este gusanito de, oye, pues a ver, no, o sea, le investiguemos más, porque finalmente Sí, hoy no tengo, pero yo no sé si el próximo año me toca un niño con TEA, sí, ¿no? bastante. Entonces, pero culturalmente hablando, por ejemplo, Enrique, y hace rato te lo mencionaba, culturalmente hablando, socialmente hablando, ¿qué estamos haciendo? No solo para autismo, para la discapacidad en general. ¿Cuántas veces las personas con discapacidad han sido rechazadas, han sido señaladas, han sido burladas, han sido víctimas de bullying por esta situación que ninguno de ellos pidió? Ujú. Sin embargo, te voy a decir cuál es lo más complicado en autismo. ¿Tú qué haces cuando ves a una persona en silla de ruedas y ves que no puede hacer algo? Subir una banqueta, jalar un material. ¿Le ayudas o no le ayudas? ¿Comprendes que la discapacidad que tiene lo limita a hacer algunas actividades? Sí. Cuando tú ves a una persona, ¿no?, con una discapacidad visual y ves que lleva un bastón, tú te haces un lado. Ni siquiera le preguntas, es más, ni siquiera te lo tiene que pedir. Tú te haces un lado y tú lo ayudas. ¿Sí o no? Cuando tú ves a una persona que maneja lenguaje de señas y no sabes lenguaje de señas, entonces busca la manera de cómo comunicarte. Escrito, le haces así como la seña e intentas, ¿o no? Sí es, sí, sí. Pero ¿qué pasa con una discapacidad invisible como es el autismo? O sea, ¿qué onda? Le pongo el letrero aquí a mi hijo o a mi hija, ¿no? O sea, para que entonces la gente comprenda por qué a veces mi hijo grita, por qué a veces llora, por qué se tira al piso. O sea, tengo que poner un letrero para que entonces la gente sea humana con él. Entonces, culturalmente hablando y socialmente hablando, creo que no solo es maestros, no solo es escuela, no solo es profesionistas, ¿no?, de la salud, creo que también culturalmente hablando y socialmente hablando, nos hace falta mucho, ¿no? Sí. Y bueno, eso es parte de mi chamba desde hace varios años, ¿no? Eso es parte de lo que trato de hacer y me da gusto cuando me dices, oye, se quedó eso de las marchas, la verdad es que me siento muy satisfecha por eso, porque empiezo a saber que
pues bueno, valió la pena y tú lo viste, fueron mucho tiempo de tocar puertas, ¿no? Bastante. ¿Y qué pasaría, no? Si todos empezáramos a hablar de autismo. Si en vez de criticar como la señora que llega y te digo y te dice, oiga, ¿por qué ese niño está berrinchudo? Está muy consentido. Si en vez de eso solo le dijéramos a la señora, ¿necesita ayuda? ¿Le puedo ayudar en algo? Sí. ¿Qué pasaría si nada más en vez de verlo así como, ¡ay! ¿No? Cuando ves al niño y la mamá en una crisis, digamos, señora, ¿le ayudo? ¿Le tomo su bolsa? ¿Necesita que lo ayude? ¿Le llamo a alguien? No. Es increíble esa validación, ¿no? Que, o sea, el efecto que puede generar una validación como esa de el ofrecer el apoyo, ¿no? Simplemente, él, aunque la señora lo pueda controlar, pero simplemente el hecho de brindar el apoyo es un efecto increíble que genera, ¿no? Claro, simplemente el hecho de que no me veas como bicho raro. Ándale. Esto descarta, bueno, mi siguiente pregunta, que era una observación, ¿no? Que era la parte de que he visto disposición en preescolar, he visto disposición en primaria para trabajar con niños con autismo, pero donde veo sufrir mucho a los papás es en las etapas de secundaria, porque preescolar y primaria pues es un solo maestro, ¿no? Pero las dinámicas de algunas secundarias es un alumno, muchos maestros, y de repente es muchos niños, y como dices tú, no solamente de autismo, sino de diferentes situaciones de aprendizaje, es en secundaria de repente donde parece que estuviera como un campo complicado donde se matizara más muchas cosas. ¿Te Ignorancia. acuerdas que Ajá. Adelante, adelante. hace rato te decía, ¿no? Es que hay que empezar a tocar puertas por esos adolescentes, por esos jóvenes, por esos adultos, porque el niño va a crecer, ¿no? Ujú. Y entonces nos topamos con estas situaciones. Pero, ¿qué pasaría de verdad, Enrique? Y lo menciono mucho y aprovecho tu canal y tu página para ver y lograr esta, este sueño. ¿Qué pasaría si todos nos preguntáramos qué nos gustaría que hiciera la otra persona si él fuera nuestro hijo? Sí, esta parte Si ese empática. maestro de matemáticas que le cierra la puerta, si ese maestro de español que le exige al niño que escribe en braille, que le exige, ¿no? Que lo escriba bien, porque él no sabe braille, se pusiera a pensar en qué pasaría si ese hijo fuera el suyo. O sea, ¿qué le gustaría que el otro hiciera por su hijo? O sea, ¿a poco a ti no te gustaría que el maestro investigara, aprendiera, diera un extra, un poquito más? Pero ¿sabes qué pasa? Es que el autismo y la discapacidad duele hasta que te toca. Cuando Sí. no te toca, es un mundo aparte. Cuando te toca la discapacidad, ponle la etiqueta que tú quieras. Entonces no solo duele, sino que te activa. Ujú. Lo triste está en que tenemos que esperar hasta que te toque para que esta sociedad sea más sensible, sea más respetuosa, sea más inclusiva. Y entonces, ahorita que mi hijo tiene 3 añitos, yo estoy tocando piedras, entonces quizás cuando él tenga 50 años, podríamos estar hablando de eso. Pero vale la pena, y vale la pena. Y muchos papás, te voy a decir, muchos papás cuando yo hablo con ellos y les digo, es que nos toca tocar puertas y nos toca romper piedras. Y me dicen, oye, Lick, pero pues yo ya lo pasé, ¿no? O sea, mi hijo ya me cerraron las puertas, yo ya busqué, ya pasé preescolar, o sea, yo ya. Sí, no. Porque ¿qué pasaría si con este trabajo que estamos haciendo ahorita evitamos que las familias que vienen atrás de nosotros sin un diagnóstico, que apenas están empezando a recibir un diagnóstico, les hacemos más fácil esto y evitamos que pasen por esa situación a la que han pasado muchas familias? ¿Qué hubiera pasado si esas personas hace 50 años hubieran empezado a tocar puertas? Quizás al niño le hubiera tocado. Pero es una cadena que tenemos que empezar todos. Y no solo de autismo.
y podemos hablar de muchas cosas y muchos temas, pero creo que sí es un camino y es un trabajo de todos, que tenemos que empezar a tocar puertas y empezamos a tocar piedras de respeto, de inclusión, de ponernos en el zapato del otro, de respeto. ¿Sabes? Creo que tenemos mucho que hacer todavía en este campo. Sí, bastante. Y prácticamente respondiste la última pregunta que te iba a hacer, ¿no? Sobre cuál es nuestra responsabilidad social, pero creo que ya la acabas de responder con esto último. Eh, Algo último que desees anexar y que consideres importante hacerle saber a las personas que nos están mirando, que nos están escuchando. Mira, el autismo no hace diferencia de clases sociales. Hace rato decíamos, es muy costoso, sí, Sí. pero no hace diferencia de clases sociales. Tengo familias de todas las clases sociales. No hace diferencias de religiones, no hace diferencias de culturas, no hace diferencias geográficas. El autismo se puede dar en todas partes. El autismo puede estar más cerca de lo que tú crees. El autismo muchas veces ya es parte de nuestra historia sin darnos cuenta. Sí. Y de una historia profesional, desde una historia personal, desde una historia social, desde el hijo de mi mejor amiga, ¿no? Desde el hijo de mi primo, desde mi alumno, desde mi paciente, desde mi propio hijo. Y a mí solo, de verdad es que siempre me gusta terminar también con esto, que ya te mencioné, pero creo que nos ayudaría mucho. Y es, ¿qué pasaría si nos preguntáramos siempre, qué pasaría si ese niño o ese adolescente o ese adulto fuera nuestro hijo? ¿Qué me hubiera gustado que los demás hicieran? ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Y qué no estoy haciendo yo sobre esta situación? Sí, es reflexionar todo esto que nos mencionas, ¿no? Ahorita escuchándote y actualizándome de todo esto, de la última charla que tuvimos sobre el tema, ha cambiado muchas cosas, veo lo de la escala como un gran avance, dejaste muchas cosas en tu estancia en Huatulco, todavía por ahí con algunos maestras de la zona de preescolar que en ese momento yo trabajaba, recuerdan mucho, ¿no? Y el aprendizaje que les dejó estos talleres, ¿no? Que tuvimos con actividades muy prácticas, muy de sensibilización. Creo que tu labor, al menos, ha dejado huella en estos lugares, ¿no? Y con esta charla, para mí es un gusto que hayas aceptado, porque creo que nos recuerda a los que ya en su momento hemos trabajado esto, a ser conscientes de esto, ¿no? Que implica. Porque cuando una escuela tiene un niño con autismo es para toda la escuela prácticamente el aprendizaje, como lo decías tú, ¿no? Y cuando empezamos a hacer esto que mencionabas que me gustó mucho de vamos a aprender juntos, es decir, el no sé, no, que no sea un pretexto, sino que sea una motivación para saber, ahora sí, ¿no? Para capacitarme, para investigar, para hacer el cambio porque yo creo que tú, cuando estuviste por acá, esta clínica se abrió antes de tu llegada, porque por ahí ya ves que platicamos en algún Ah, momento. y efectivamente, esta Pero clínica en Huatulco ya estaba antes, ¿no? Digamos que mi granito de arena fue hacerla un poquito más grande. la revolucionaste, a eso iba yo, a que la revolucionaste, o sea, sí empezó a tener mucho auge esto a partir de tu presencia, la revolucionaste mucho y obviamente ahorita creo que en la charla quedó claro que tu experiencia está más que confirmada, ¿no? En este tema, Carla. Te agradezco muchísimo tiempo, de verdad. Muchísimas gracias por ¿No? compartir y pues espero que no sea la última charla que podamos tener para compartir con los demás, ¿no? Que más adelante, de lo bueno que nos ha dejado esta pandemia, pues creo que es esto, ¿no? Producir charlas como estas para que las Sí. personas se informen y tomen conciencia y que este sea un portal para que puedas, como decías hace rato, ¿no? Lograr, buscar más, generar esta conciencia sobre el autismo. Claro que sí, y si en algo de verdad alguna de las familias nos escuchan a través de esta entrevista, algún profesional, alguna escuela, ¿no? Algunos maestros, y están las posibilidades, la verdad es que
yo soy ya dispuesta a apoyarlos a distancia, ¿no? En este momento más que nunca, ¿no? Este, ¿no? Con gusto, de verdad, tengo familias de otros estados donde ahorita estoy apoyando, ¿no? Justamente así en esta situación. Tengo una página que luego te la paso exclusivamente, ¿no? Ahorita justamente para la contingencia, ¿no? Donde hay muchas actividades. Y con gusto también hacemos cursos, ¿no? De verdad es que Perfecto. yo lo que más quiero es que hayan más gentes hablando de autismo. Lo que más sueño es que esto, algún día hablar de autismo sea hablar de toda una normalidad. Sí. ¿Hay algún dato donde te podamos contactar los maestros? Porque son los que en su momento tienen como que esta necesidad porque están en el riesgo constante de recibir alumnos. Bueno, Claro, ahorita mira, nos vas a pasar si la quieres, página, ¿tienes datos? mira, en página de Facebook aparezco como Carlita Fragoso. La Ok, página de Carlita Fragoso está exclusivamente hecha ahorita justamente para la contingencia, perfecto. donde subo videos y subo actividades que podemos ir trabajando y muchos recursos, desde entrevistas, desde cursos, desde información, para que vayamos haciendo esto, un empoderamiento, perdón, hacia los padres, hacia las familias y hacia los maestros. Te dejo, si quieres, sin ningún problema, mi número. Si alguien de verdad, de alguna manera yo puedo apoyar, la verdad es que para mí será un placer. Es Ujú. 961-18-024-20. Radico en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entonces sí tendría que ser a distancia, ¿no? Pero Ok, igual y nos organizamos y hacemos una visitita por ahí, que la verdad es que yo sería feliz. felizmente de volver a visitar tierras oaxaqueñas. Y Claro si que en sí. algo puedo ayudar a alguna escuela, algún grupo de padres de familia, si en alguna otra cosa surgen algunas dudas de las personas que te ven y te escuchan y quieres alguna plática de algún tema en específico, yo soy materia dispuesta. Tú dime y nos organizamos. Me parece perfecto. Pues bueno, cuando estemos publicando este video, haremos los enlaces correspondientes y dejaremos los datos para que se pongan en contacto contigo. Carla, pues una vez muchísimas gracias. Te reitero mi afecto, mi admiración y pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, Enrique. Ojalá haya sido pues lo que tú querías, ojalá hayamos cubierto los criterios que tú necesitabas, ¿no? Y pues un placer poder verte y escuchar. Superó lo que yo esperaba, ¿eh? Lo superó bastante. Cuídate mucho. Igualmente, nos vemos pronto. Bye bye. Hasta luego.